Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI, allá donde usted se encuentre, donde nos sintonice, donde se una a nosotros en el momento que ustedes puedan. Vamos a dar comienzo, estamos dando comienzo a nuestro encuentro semanal, nuestra tertulia semanal, en la cual, pues, como siempre decimos, ya nos repetimos, discutiremos, conversaremos de lo humano y lo divino, de aquello que afecta a la Iglesia. Por ejemplo, hoy el tema es de los papas que renunciaron, los papas benedictos, en los 5 años de Francisco, pero no todo es la Iglesia, es los papas. Somos también los que el tiempo de Cuaresma, el tiempo que vamos caminando en la vida, que vamos haciendo realidad el proceso de conversión y de acercamiento a Dios. Y luego nuestra parte bíblica, vamos a entrar en el profetismo y luego veremos ya uno a uno cada uno de los profetas. ¿Pero qué es eso del profetismo? Pero empecemos saludándonos mutuamente y sobre todo nuestro saludo más cordial para nuestros hermanos privados de libertad. Aunque no los nombremos, que sepan que están ahí presentes para nosotros. Están presentes para juntos seguir soñando. Habrán perdido la libertad, pero no han perdido la dignidad. Ánimo y que el Señor les siga bendiciendo. Camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que la tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778 o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Continuamos nuestra tertulia y, como les decía, nuestro tema central, al menos la primera parte de hoy, es el pontificado de Francisco. Probablemente nunca en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad se ha seguido con tanta atención la vida, milagros, acciones, desacciones, el día a día de una persona como está ocurriendo con el Papa Francisco. Se ha convertido probablemente en el referente moral más grande que tenemos hoy en día en la aldea global que llamamos la Tierra. Por eso todos, uno toma los periódicos desde hace varios días, hay eso
editoriales profundos, hay noticias vulgares, hay de todo. ¿Por qué? Porque Francisco no deja indiferente a nadie. El pontificado de Francisco cumple 5 años, punto. Eso fue el día 13 de marzo. Hoy estamos a 15, hace 2 días. Su programa, el programa que se desarrolló, va adelante. Él pidió desde un primer momento una iglesia misionera con las puertas abiertas que sepa anunciar la alegría del Evangelio. Fíjense, iglesia misionera. Iglesia misionera viene del verbo misio, enviada a anunciar el mensaje de Jesús de Nazaret, que es un mensaje tan sencillo como amarnos, respetarnos y acogernos. A puertas abiertas, o sea, no es una secta, no es un club cerrado, es una comunidad abierta a todos, una comunidad que es luz de las gentes, que es esperanza para el mundo, que habla con Dios, que reza con Dios y demás. Y sobre todo una iglesia, él quiere una iglesia que sepa anunciar la alegría del Evangelio. En el Evangelio hay tristezas, hay muchas tristezas, pero hay más las alegrías. Es más, cuando Mateo nos dice el programa de Jesús, nos dice, alégrense, sean alegres, estén alegres, bienaventurados, porque si son capaces de tener un corazón limpio, de tener un corazón sincero, de tener un corazón justo, de tener un corazón que construye la paz, eso es parte del Evangelio. Hace 5 años, el 13 de marzo de 2013, era elegido el Papa Francisco. ¿Qué es lo que ha hecho en este tiempo? Miren, ha escrito 2 encíclicas, la Lumen Fidei sobre la fe, que continuaba lo escrito por el Papa Benedicto XVI, y la Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Cuidar de la creación no es de los verdes, sino de los cristianos. O sea, muchas veces cuando oímos hablar del cuidado de la creación, de la ecología, se lo atribuimos a los grupos, a Greenpeace y a otras instituciones que están haciendo un trabajo maravilloso, pero ellos no tienen la exclusiva. La exclusiva la tenemos todos los hombres y mujeres de buena voluntad que estamos conscientes del mundo en el cual estamos viviendo, que lo estamos contaminando y que lo estamos destruyendo. Y que estamos yendo, casi sin remedio, a la 6ª extinción de la humanidad. A lo largo de los 13 millones de años que se calcula que tiene la Tierra, ha habido 6 grandes extinciones. De ellas ha vuelto a salir. Y a nosotros nos estamos siendo los partícipes, los actores de esa 6ª extinción. Y la Iglesia, por tanto, tiene que llamar la atención, porque tiene que ser conciencia crítica. Ahora, 2 exhortaciones apostólicas, la alegría del Evangelio, que es el texto programático para una iglesia en salida misionera, y la alegría del amor, sobre el amor. 23 motus propios sobre la reforma de la curia romana, la gestión y transferencia económica, la reforma del proceso de unidad matrimonial, la traducción de textos litúrgicos con indicaciones para un mayor descentramiento y más poderes a las conferencias episcopales. Ha convocado 2 sínodos sobre la familia. Ha convocado un jubileo dedicado a la misericordia. Lleva más de 22 viajes internacionales con más de 30 países visitados. De hecho, ya mismo va a ir a los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. No se está quieto. 17 visitas pastorales a Italia, 8 ciclos de catequesis en la audiencia de los miércoles. En la audiencia de los miércoles ha hablado sobre la profesión de fe, los sacramentos, los dones del Espíritu Santo, la Iglesia, la familia, la misericordia, la esperanza, y está hablando en estos días, en estos miércoles, sobre la Santa Misa. Y casi 600 homilías espontáneas en las misas en Santa Marta. Tiene más de 40 millones de seguidores en Twitter y más de 5 millones en Instagram, sin contar los innumerables mensajes, discursos, cartas, millones de hombres y mujeres y niños de todo el mundo que se han encontrado, abrazado y acariciado con él. Es como dicen hoy en día, es un crack. Es un héroe, es una figura desconcertante. Francisco es el primer papa jesuita, primero procedente de América Latina, primero con el nombre del pobre de Asís, el 265 sucesor de Pedro. ¿Qué es lo que desea Francisco? Pues una iglesia de puertas abiertas, que anuncia a todos la alegría y la frescura del Evangelio. ¿Qué es lo que desea? Una iglesia, además de abierta, acogedora,
donde hay lugar para cada uno con su vida difícil. No quiere que la Iglesia sea una aduana que controle la gracia en cambio de facilitarla. Él desea una Iglesia que se arriesgue a ser accidentada, herida y sucia con tal de alcanzar y estar en medio de la gente, más que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de agarrarse a las propias seguridades. Ahora, ¿quién hace esto? ¿Francisco? Francisco es el instrumento. En el fondo, la suya es una invitación a dejarse sorprender por el Espíritu Santo, el verdadero protagonista de la Iglesia que continúa a hablar y a decirnos cosas nuevas. El Espíritu Santo desbarajusta porque agita, hace caminar, empuja a la Iglesia a ir adelante, mientras es mucho más fácil y seguro acomodarse en las propias posiciones, decía Francisco en Estambul en noviembre de 2014. Es mucho más tranquilizador creer que la verdad es poseer un paquete de doctrinas bien confeccionado que podemos administrar bien, más bien que pertenecer nosotros mismos a la verdad. Es el Espíritu que nos va guiando. Esa es la gran hazaña, entre por comillas, que Francisco nos ha traído. Recordarnos que la Iglesia es un pueblo que camina, que es luz de las gentes, pero que está guiada por el Espíritu de Jesús. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Seguimos nuestra tertulia y les recuerdo que del 29 de junio al 11 de julio voy a estar de nuevo en Tierra Santa. Ya tengo varias personas que se han apuntado y les invito a vivir esa experiencia tan especial como es recorrer los caminos de la Tierra Santa, los caminos del Señor. Vuelvo y les repito, no se extrañen que cuando vuelvan a leer la Biblia, cuando vuelvan a leer la palabra de Dios, la van a leer de otra manera, porque el lago de Tiberíades es un lago muy especial y de hecho el hotel que tenemos reservado está en el lago de Tiberíades. Caminar por Jerusalén es toda una aventura. Lo mismo le sale a uno un policía israelí que un autobús norcoreano, no sé, pero surcoreano. Hay coreanitos por todos los rincones y debajo de las piedras. Hay indonesios por otro tanto. Porque recuerden una cosa muy importante, Jerusalén es la tercera ciudad sagrada del Islam. Por tanto, Jerusalén es, como dice un autor inglés, Montefiore, Jerusalén, la ciudad de un Dios, 2 pueblos y 3 religiones. Un Dios, el Dios de Abraham, 2 pueblos, el pueblo palestino y el pueblo israelí, 3 religiones, el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Entonces, todo eso metido en una batidora. Se pueden imaginar el revolú que sale ahí. Les invito
Les invito a que vengan a Tierra Santa. No me canso de ir. Es más, les confieso una cosa, si esta noche me ofrecieran un trabajito para irme a vivir unos meses o un año o Dios sabe cuánto tiempo a Jerusalén, no lo pensaba 2 veces. Pero por ahora no se preocupen, no me lo han ofrecido. Todavía vamos a tener tertulia por buen rato. Aunque la tertulia se puede hacer desde Jerusalén o desde Galilea o desde Eilat, que hay unas playas. Aunque yo las playas no soy muy playero, que digamos. Si algún día me pierdo, no me buscan en una playa. Búsquenme en el revolú de una ciudad, en una biblioteca, en una redacción de un periódico, en un canal de televisión o en una emisora de radio. Pero bueno, volviendo a lo que íbamos. 5 años con Francisco. ¿A dónde va la Iglesia con Francisco? Fíjense que cuando viene unas fechas como las de ahora, en que cumplimos 5 años al frente de la Iglesia con Francisco, es tiempo de revisiones, de ver las cosas y demás. En estos 5 años, Francisco y sus inmediatos predecesores, hay una continuidad discontinua. O sea, se continúa el pontificado, pero otra forma de verlo, otra forma de dirigir la Iglesia. Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI se han ocupado los últimos casi 50 años de la dirección de la Iglesia. Ahora le toca a Francisco. El pontificado de Francisco de por sí es, ¿cómo les diría?, como un milagro y una primavera. Llena ya de logros, citemos algunos. En primer lugar, la normalización del papado. Con Francisco el papado vuelve a ser imperial, deja de ser imperial, real, o sea, ya no es el papa rey de los estados pontificios que metía las patas cada rato, que le costaba el pontificado y le costaba la vida. Hay un papa que lo asesinaron, hubo a varios, que los envenenaron. Eran los reyes que manejaban los reinos pontificios, los reinos temporales y los reinos espirituales. Con Francisco se acabó todo eso. Él tiene muy claro lo que va. Es el pastor de una diócesis grande, que es la diócesis de Roma, que es modelo y ejemplo debería de ser modelo y ejemplo para todas las diócesis del mundo. La primus inter pares, que decían en latín, la primera entre las iguales. Normaliza el papado. En segundo lugar, la gran hazaña de Francisco ha sido la actualización del Concilio Vaticano II. Miren, eventos como el Concilio Vaticano II ocurren una vez en 200, 300 años. Y obviamente producen urticaria, vamos a llamarle así, producen ganas de rechazo y demás. Pero también son momentos de esperanza. Pensemos que el último concilio ecuménico antes del Vaticano II fue el Vaticano I y fue en la segunda mitad del siglo XIX, cuando estaba pendiente la pérdida de los estados pontificios y la unificación de Italia. Y el anterior, el Concilio de Trento, en el siglo XVI, o sea, 5 siglos. Entonces hay resistencias. Todavía sigue habiendo muchas resistencias en mucho eclesiástico y en mucho dirigente de la Iglesia. Pero el Espíritu Santo vino para quedarse. Y nos recordó que la Iglesia es primero una comunidad que reza a Dios, que se comunica con Dios, que habla con Dios, que se respetan mutuamente. Y esa es la Sagrada Liturgia. Pero escucha a Dios, y esa escucha de Dios es la palabra de Dios. Pero no se conforma con estar escuchando y celebrando. Es una presencia en el mundo. Es luz de las gentes, un pueblo que camina. Un pueblo que ha hecho grandes avances, ha hecho grandes desavances, si es que vale la palabra, pero que va haciendo presencia en el mundo, que es luz de las gentes. Pero luz de las gentes que no se pasa mirándose el ombligo, sino mirando y construyendo el mundo que ha recibido, el mundo en el cual está presente. Las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de la humanidad son las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo. Y nada humano le es ajeno al creyente. Eso es lo que quiere poner en práctica Francisco. Eso es lo que parieron, lo que engendraron los padres conciliares desde el 11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1965.
Yo estoy convencido de que para que el Concilio Vaticano II se ponga en funcionamiento, se llegue a la plenitud, se tienen que morir los que lo hicieron. Y ya quedan pocos. Porque fue tan grande que todavía ellos no han asimilado esa. Bueno, pues Francisco es el que está llevando a cabo esa presencia. Francisco tiene una cuestión. Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Juan Benedicto XVI fueron padres del concilio, participaron en el concilio. Francisco es hijo del concilio. Es el que le ha tocado poner en práctica lo que el concilio parió. Ahora, la activación conciliar, recuperar el sentido del Vaticano II significa colocar la colegialidad, la sinodalidad, la corresponsabilidad de los laicos, o dicho en palabras que entendemos en nuestro diálogo común y corriente, democratizar a fondo la institución y activar de una vez por todas el modelo conciliar, derribando de una vez por todas también el modelo piramidal imperial. O sea, Dios, el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y luego el pueblo de Dios. Era el modelo piramidal que venía del Concilio de Trento. Al modelo de pueblo de Dios que camina, que trae el concilio, en el cual todos tenemos una función. La implantación va a poner una ley muy importante. La ley de la Iglesia es la ley de la misericordia. Por eso no tuvo reparo en convocar un año santo sobre la misericordia. Por eso no tuvo reparo en la primera entrevista que tuvo con el director de la Civiltà Católica, decir que la Iglesia, la veía a la Iglesia más que como una iglesia aduana, como una iglesia hospital de campaña. En la aduana hay que justificar lo que llevamos, lo que no llevamos para poder entrar, no poder entrar, salir, no salir, etcétera. El hospital de campaña es el que remedia el daño inmediato. No se pone a pedir análisis de colesterol o de azúcar, no. El que llega allí llega herido y la herida hay que sanarla. Y hay que sanarla rápido. La Iglesia madrastra es la que hemos vivido por muchos años. Y lo que nos dice el Evangelio, que la Iglesia es padre y madre para nosotros. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Así se lamentaba el administrador de la Reina de Cusa, cuyo testimonio leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alentados por este lamento, organizamos cada mes una serie de seminarios y talleres de formación entre nuestra comunidad hispana. Recorreremos y veremos los momentos más importantes de la historia de la fe cristiana, desde su nacimiento en las orillas del lago de Tiberíades a las calles de Nueva York. Para una mayor información, por favor llame a nuestras oficinas al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com en la sección de seminarios y talleres de formación. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778.
Continuamos nuestra tertulia y quiero volver a repetirles varios avisos. En primer lugar, el próximo sábado, en este sábado tenemos hombre, dicho sea de paso, quizá a algunos les interesa. Este sábado, de 2 a 7 de la tarde, en la parroquia del Sagrado Corazón, situada en la calle 51 en Manhattan, entre 9ª y 10ª Avenida, vamos a tener una tarde de reflexión y de oración siguiendo el método de Lección Divina. Allí estaremos explicando una introducción general a la Sagrada Escritura, ejercicios de lectura de la Palabra de Dios y culminaremos con la celebración de la Santa Misa. Es en el 451 West de la 51 Street, entre 8ª y 9ª Avenidas en Manhattan. Luego ya la semana que viene, el próximo sábado, el sábado de la semana que viene, tenemos nuestro seminario que nos toca, creo que es una presentación de la Semana Santa, lo que vamos a vivir en Semana Santa. Porque Semana Santa para muchos consiste en el Domingo de Ramos llevarse un ramito, como si fuera la pata de un conejo, como si fuera un amuleto, y el día de Pascua ponerse sombreros grandes y que van las personas que son sombreros con personas debajo. Y van a misa porque hay que ir a misa el día de Pascua, imagínense quién no va a ir a misa. Y el Jueves Santo y a las 7 palabras, vamos, pero no participamos. Y entonces, ¿por qué? Porque no conocemos. Y nos recuerda aquello del administrador de la reina de Cusa. ¿Cómo voy a entender si no tengo nadie que me lo explique? Pues vamos a explicarlo, punto, tan sencillo como eso. Así que el próximo sábado, no este sábado 17, sábado 17 es San Patricio, el patrón de los irlandeses, el monje, predicador y misionero que marcó la cultura y la vida de toda una comunidad, la comunidad celta que vivía en Irlanda. Y que cuando llegaron aquí a los Estados Unidos trajeron sus costumbres, trajeron su evangelio, trajeron su forma de ser y de vivir. Eso es el sábado 17. El sábado siguiente, el sábado de la semana siguiente, es el sábado en el cual vamos a tener nuestro seminario en la parroquia de San Columba. El de este sábado es en la parroquia de Sagrado Corazón, en la 51. El siguiente va a ser en San Columba, donde los tenemos siempre. Pero no se preocupe, que ya se lo recordaré. No hay problema en ese sentido. Y luego les estoy anunciando, ya tenemos un grupito sustancial. Vayan avanzando porque las líneas aéreas están que muerden, porque afortunadamente hay una carta del prefecto de la Sagrada Congregación de Iglesias Orientales, Monseñor Sandri, un cardenal argentino, que invita a participar, ir a Tierra Santa, porque dice lo mismo que decía el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Miguel Sabat. Monseñor Sabat, que fue el primer patriarca latino de Jerusalén de origen palestino, era de origen jordano, él decía cuando después de la Primera Guerra del Golfo, por favor vengan para que los cristianos se sientan que no están solos, que no están abandonados. Porque corremos el peligro de que los lugares santos de nuestra fe cristiana estén simplemente convertidos en lugares de turismo, y que no haya fieles que estén viviendo su fe y viviendo su cultura y viviendo su presencia en estos sitios. La situación pues es difícil, pero no es irreversible. Y yendo a Tierra Santa se cumplen varios mandatos, por así decir, si es que se puede decir mandatos. Primero, la presencia del cristiano es el testimonio de ayudar a los creyentes a no sentirse solos. En segundo lugar, el crecimiento espiritual de cada uno. En tercer lugar, no podemos dejar en manos de otros hermanos, con todo el respeto que nos merecen los judíos, los musulmanes y demás, los lugares religiosos de nuestra fe cristiana. Y yendo, compartiendo, les hacemos sentir que no están solos, que es lo importante. Por eso hemos ido ahora en febrero, si Dios quiere vamos en junio, vamos a ver si podemos retomar la iniciativa de 2-3 veces al año ir a Tierra Santa. El dinero está hecho, y el dinero es cuestión de buscarlo. Además, ¿para qué guardan el dinero? ¿Para ser el más rico del cementerio?
y es el viaje de su vida, el viaje de sus aspiraciones. Bueno, vamos a seguir, porque si no nos embollamos y no seguimos con el recuerdo del Papa Francisco. Los éxitos de Francisco: la activación del programa conciliar, la implantación de la misericordia de Dios. Hay otro punto importante en la vida de Francisco que ningún papa prácticamente lo había tocado con la intensidad con que él lo ha tocado, y es el respeto al medio ambiente. Nos está llamando la atención, está convirtiéndose en un profeta del medio ambiente. Nos está recordando lo mismo que recordaba el Papa Juan Pablo II. Nosotros somos administradores de la humanidad, administradores de la tierra, no destructores y despilfarradores de la tierra. La tierra es una y tarda mucho en regenerarse, y nosotros en la casa común tenemos que respetarla y demás. Luego es el líder probablemente más querido y valorado, pero sobre todo la opción por los pobres, testimonio, credibilidad y carisma han convertido a Francisco en la máxima autoridad moral mundial, capaz de implementar una política de paz tanto en Cuba o en Colombia como en Corea. De hecho, está a punto de su gran éxito como jesuita, como papa, va a ser la ruptura del telón de bambú. ¿Saben cuál es el telón de bambú? ¿Se acuerdan de los que ya peinamos canas? Nos acordamos del telón de acero, ese muro invisible que separaba el mundo comunista del mundo libre. Pues el muro de bambú es ese también hipotético muro que separa China del resto de la humanidad, con la diferencia de que somos 7.000 millones de habitantes en el mundo y 1.300 millones son chinos. No podemos ignorarlos. Y entonces hay que buscar más lo que nos une que lo que nos separa, decía el Papa Juan XXIII. Y puede haber muchas diferencias, puede haber muchos problemas, pero tiene que haber un diálogo. Y Francisco siempre ha luchado por ese diálogo de apertura en la Iglesia. Ahora, la Iglesia necesita abrirse a muchos retos, pero Francisco está abriendo las puertas. Ahora, ¿quién es este Francisco? La biografía de él nos dice que nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Es uno de los 5 hijos de un matrimonio italiano de clase media formado por Mario Bergoglio, empleado ferroviario, y Regina, ama de casa. Ambos eran emigrantes italianos. Recordemos que Italia, cuando la reunificación en la segunda mitad del siglo XIX comienza un periodo, hay un periodo en la historia de Europa de grandes emigraciones. Aquí la gran emigración va a ser la de los irlandeses, debido a las epidemias que acababan con las cosechas de patatas, de papas, y a las grandes hambrunas. Va a haber en Centro Europa, con las grandes turbulencias en el Imperio Austrohúngaro, con el canciller Bismarck, que era enemigo de la Iglesia, y muchos habitantes de ese imperio tuvieron que venir para Estados Unidos. Italia también está reunificándose y ahí buscan salida, y la salida era o Australia o América Latina o Estados Unidos. La familia de Bergoglio estaban entre Argentina y Australia, y decidieron finalmente irse para Argentina. Y allí pues fueron creciendo. Mario se graduó en Ciencias Químicas en Buenos Aires, en una escuela secundaria industrial llamada Hipólito Yrigoyen. A los 21 años, el 11 de marzo de 1957, ingresó como novicio en la Compañía de Jesús. Estudió Humanidades en Santiago de Chile y Filosofía en Buenos Aires. Entre 1964 y 66 fue profesor de Literatura y Psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe y posteriormente en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. Del 67 al 71 se licenció en Teología en la localidad de San Miguel y fue ordenado sacerdote en el 71. Los jesuitas tienen un sistema de formación diferente. Cada orden religiosa tiene su sistema, su forma. Después que hay un mínimo básico que la Iglesia exige para cualquier persona, y es el legislado por el Concilio de Trento,
Para cualquier persona que desee ser ordenado sacerdote, después de un discernimiento, si se tiene o no se tiene vocación y demás, la Iglesia exige un mínimo de conocimientos en Sagrada Teología, en dogma, en moral, en Sagrada Escritura, en Derecho Canónico, en Historia de la Iglesia, pero luego cada orden religiosa amplía a sus súbditos, por así decir, a sus miembros, los estudios. Y en 1971 hizo la aprobación en Madrid, en Alcalá de Henares, en España. Entre el 80 y el 86 fue rector de las facultades de Filosofía y Teología en el Colegio San Miguel y se hizo cargo de la parroquia del Patriarca San José. En marzo de 1986 se trasladó a Alemania para concluir su tesis doctoral. Más tarde sus superiores lo destinaron al Colegio del Salvador, después a la Iglesia de la Compañía de Jesús en Córdoba, y el 20 de mayo de 1992 Juan Pablo II lo designó obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. Y tomó el cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 1968. Y el arzobispo de Buenos Aires lleva el cargo como el primado, como el primus inter pares, el más importante de los obispos en Argentina. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, el primado es el arzobispo de Baltimore, porque fue la primera diócesis que se creó. En España es Toledo, en México es en la Ciudad de México, Distrito Federal. Así que en Puerto Rico es San Juan de Puerto Rico, porque es la más antigua, la sede primada. Y así son regulaciones. El 21 de febrero de 2001 fue nombrado cardenal en el 8º consistorio convocado por Juan Pablo II. Y aquí puedo tirarme la patada y decir que yo estuve en esa toma de posesión, en esa creación de cardenal. Yo creo que, como comprenderá, lo que menos me interesaba era el cardenal Bergoglio, que ni siquiera lo conocía ni cosa que se le fundó. Yo estuve porque había un gran cardenal, Óscar Rodríguez Madariaga, que fue creado cardenal en el mismo consistorio, y fue creado cardenal en el mismo consistorio el arzobispo de Nueva York, cardenal Egan, y fue creado cardenal en el mismo consistorio el arzobispo de Washington, el emérito de Washington, Monseñor Teodoro McCarry. Entonces un generoso amigo nos pagó a 2 sacerdotes el viaje para que estuviéramos presentes en la creación de esos cardenales, en el consistorio público ordinario para la creación de cardenales. La historia tiene sus enredos y sus cosas, pero puedo decir que fui testigo de la creación de cardenal. Goza de buena salud, fue operado de un pulmón cuando era un niño, aproximadamente cuando tenía 13 o 14 años, le quitaron solo la parte del pulmón afectada. Como cardenal fue conocido por su humildad, conservadurismo doctrinal y su compromiso con la justicia social. Llevaba un estilo de vida sencillo, humilde, vivía en un apartamento pequeño en vez de la residencia palaciega episcopal, renunció al carro oficial y al chofer en favor del transporte público y él cocinaba su propia comida. O sea, en eso nos parecemos muchos curas que no tenemos en la parroquia quien nos cocine, porque o pagamos cocinar o pagamos la comida. Él supo. Una de las cosas importantes de Francisco, que ahora se van viendo y demás, es que, como dice nuestro refrán, antes de fraile fue cocinero. Antes de ser obispo, antes de ser papa, fue párroco. Se manchó las manos con la vida de las parroquias. Una vez siendo arzobispo de Buenos Aires, por las tardes lo dedicaba, sacaba sus momentos para visitar parroquias, para visitar hospitales, para visitar cárceles. Sabe lo que es la vida, sabe lo que se dice también en España, lo que baile un peine. Sabe lo que es la vida dura y solitaria muchas veces y triste muchas veces del sacerdote en la parroquia. Por eso la cercanía y por eso él puede hablar de primera mano, porque ha vivido la soledad, ha vivido la incomprensión muchas veces, ha vivido la pobreza muchas veces y ha sabido lo que es tratar a los demás. Por eso la cercanía de Francisco. Por eso él ha vuelto a traernos una iglesia que es misericordia. Mañana se puede morir y se va a morir como nos vamos a morir todos. Pero al menos va a quedar en su recuerdo
que fue una persona que quiso traer el rostro misericordioso de Dios a la Iglesia. De ahora en adelante miraremos la Iglesia, miraremos, o deberíamos de mirar el Evangelio desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la misericordia, desde la perspectiva de la alegría. Nunca se me va a olvidar, que les contaba el jueves pasado, el abrazo que nos dimos y la sonrisa alegre y serena de cuando nos encontramos en la Casa Santa Marta. Era ya la tercera o cuarta vez que nos veíamos, pero cuando el padre Carlos Mulis le pidió darle un abrazo en nombre de la comunidad argentina, y yo le dije, y en nombre de la comunidad hispana de Nueva York, entonces se rió, abrió los brazos y nos dimos un abrazo. Con todo el respeto a Benedicto, con todo el respeto a Juan Pablo, pero yo no me hubiera atrevido a darles un abrazo a ellos. Sin embargo, Francisco sí, porque sembraba, tenía ese algo que no es fácil encontrar. Tenía la sinceridad y el recuerdo de la misericordia de Dios. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que este próximo sábado vamos a tener un retiro, encuentro sobre la palabra de Dios en la parroquia Sagrado Corazón, en la calle 51, entre 9ª y 10ª Avenida en Manhattan. La parroquia de Sagrado Corazón nos acoge muy cariñosamente para que podamos dedicar unas horas, 4 o 5 horas, a la oración, al conocimiento de la palabra de Dios, a la celebración de la Eucaristía, de 2 a 7 de la tarde, concluyendo a las 7 con la celebración de la Santa Misa. Así que allí les esperamos. La semana que viene será nuestro seminario normal y corriente de cada 15 días en la parroquia de San Columba. Y luego les recordamos también que este fin de semana es un fin de semana muy santoral. El 17 San Patricio y el 19 San José. Así que vayamos preparándonos para esas celebraciones. Y continuando nuestro tema sobre el pontificado, algunos se preguntaron cuando renunció, ¿pero un papa puede renunciar? ¿Pero es el primer papa? Pues miren, ya creo que en alguna ocasión lo hemos comentado. Pero está de actualidad y es bueno limpiar las telarañas que muchas veces tenemos en la cabeza. Un papa puede renunciar cuando le dé la gana. Así que el hecho Benedicto XVI, en su libro, en una entrevista publicada bajo el título de Luz del Mundo, habla de la posibilidad. Y alguno preguntó, ¿pero uno puede renunciar? Miren, hasta Benedicto habían renunciado 9 papas.
En 20 siglos de historia, en 265 papas, 9 habían renunciado. Aparte de que el Código de Derecho Canónico indica: si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. O sea, simplemente dice lo que dice el artículo de Derecho Canónico. Si el Papa le da la gana, que está harto de seguir mandando como Papa, puede presentar la renuncia, y si se ve que es válida, si se ve que es legítima, que no ha habido influencia de ninguna clase, pues es válida y se acabó. Y no tiene que decirse al Papa cómo va a presentar la renuncia del Papa al propio Papa. Es un tanto absurdo. Pues entonces ahí se queda la posibilidad. El primer Papa del cual se habla que pudiera haber renunciado a su sede es Clemente, el Papa Clemente, que dirigiera la Iglesia entre la tercera generación de cristianos, entre el año 91 al 101. Pedro, Sisto, Lino, Cornelio, Cipriano son los que aparecen en el canon romano. Y de acuerdo a una serie de historias apócrifas, parece que fue exiliado a Crimea, donde fue ejecutado, aunque no hay datos históricos muy fiables sobre su renuncia y vida. O sea, hay la sospecha, pero si una certeza 100%, pues no. Del segundo papa del cual hay datos de una posible renuncia lo es Ponciano, quien ejerció su ministerio episcopal entre el año 230 a 235. Recuerden, primera generación de cristianos del año 1 al 40, del 40 al 80 segunda, 80 al 120 tercera, 120 al 160 cuarta, 160 al 200 quinta, 200 al 240 sexta. Por tanto, la sexta generación, 235, es la de Ponciano. La persecución desatada por el emperador Maximino Tracio provocó el destierro de Ponciano, y cuando en vez de matarlo lo mandaron a las minas de hierro, a las minas de carbón y a las minas de cobre que había en el sur de Italia. Y él, para no dejar la sede vacante, renunció y se fue de preso. Después lo mataron, lo martirizaron, por supuesto, pero ya queda el precedente de que hay bastante seguridad de que fue el primero que renunció. Porque aunque de Clemente hay sus dudas, sin embargo de Ponciano hay más certezas. El tercero, de que algunos documentos afirman que renunciara a su puesto, lo es Marcelino, bajo el emperador Diocleciano. El cuarto, Martín I, quien gobernó la Iglesia entre los años 649 al 653. Fue llevado prisionero a Constantinopla, o sea, el actual Estambul, donde se le exigió la renuncia. Fue deportado a Crimea, donde falleció en el año 655, o sea, en el siglo VII. O sea que ya hay una distancia con los primeros papas y con las primeras renuncias y con los primeros mártires. El quinto fue Benedicto V, quien ocupará el trono pontificio pues una cantidad de tiempo como 31 días. O sea, nos extrañamos de Juan Pablo I, pero ya ha habido gente que... Es más, Juan Pablo I duró 33, este duró 31. Elegido el 22 de mayo del año 964, Otón I, emperador del Imperio Carolingio, fue el que lo destituyó. Benedicto IX fue elegido en dos ocasiones, en el año 1032 y en el año 1045. Su vida estuvo envuelta en una serie de escándalos y pleitos. Gobernó la Iglesia en uno de sus momentos más oscuros, donde se mezclaron intrigas, corrupciones, depravaciones. A pesar de que se había retirado hacía tiempo, en el año 1046, un sínodo romano presidido por el emperador Enrique III pronunció la deposición oficial. El séptimo lugar lo ocupa Gregorio VI, quien sucediera a Benedicto IX, el cual había exigido una fuerte suma de dinero para renunciar a su cargo. Juan Graciano fue el que le sucedió. Cuando el tema del dinero salió a luz pública, el rey Enrique III convocó un sínodo en Sutri, donde fue depuesto Gregorio en el año 1046. O sea, como ven, en el año 1000, año 900, año 1000, 1100, era tal la corrupción y la poca vergüenza que había, que se compraban y se vendían los puestos como quien podía comprar una yegua, podía comprar un caballo, podía comprar una finca. Era la envidia y el celo y la avaricia la que dominaban en la Iglesia. El octavo va a ser el más famoso de todos. Es el Papa Celestino.
Celestino V, después de una larga vacante de sede, o sea, después de llevar 27 meses, o sea, casi 2 años y medio, 27 meses son 24, son 2 años, 2 años y un tercio, 3 y un cuarto, 2 años y 3 meses, fue elegido el Celestino. Ermitaño Pietro del Murrone. Era un ermitaño, un hombre de fe, un hombre de gran santidad, pero cuando se encontró con la maraña, con el relajo, con la poca vergüenza que había, dijo: esto no es para mí. Y renunció y se fue a su convento, a su monasterio. No cayó muy bien esa renuncia. De hecho, Dante en la Divina Comedia, cuando habla del infierno, lo coloca en el infierno, que caminando por el cielo, caminando por el purgatorio, caminando por el infierno, se encontró con una serie de personajes, y uno de ellos fue Murrone, Celestino V. El 9º papa que renunció lo ocupa el Papa Gregorio XII, quien dirigiera la Iglesia entre el año 1406 a 1415, o sea, 9 años, y lo dirige la Iglesia en pleno cisma de Occidente. Eso fue otro lío de los pastores, la que se formó allí, porque había un problema, que siempre salían italianos, los franceses montaron el lío, se nombraron un papa francés, se mudaron a Aviñón, en Aviñón estuvieron 70 y pico de años, la Iglesia de Roma abandonada, y murió uno de ellos, eligieron otro francés, los italianos eligieron otro, los españoles eligieron otro, y el concilio de Constanza tuvo que intervenir. Se convocó el concilio y allí se pidió que para arreglo de la cosa se renunciaran todos y se hiciera un nuevo cónclave. Y así concluye el cisma de Occidente. Y el papa que estaba vigente era Gregorio XII. Y con él, pues hasta Benedicto XVI terminó la lista de los papas renunciantes. O sea, estamos hablando 1415 a 2015 prácticamente, a ver, 2013, pues hay unos cuantos años, hay casi 600 años de historia de la Iglesia en la cual no hubo vacantes y demás. Hubo vacantes, sí, porque se moría alguno y tardaban en elegir al sucesor, pero nadie que renunciara. Y Benedicto pues ha instaurado el sistema de que tengan por supuesto que ahora no creo que el Papa Francisco renuncie estando vivo todavía Benedicto, pero no sería nada extraño que a la muerte de Benedicto Francisco también renunciara, pero eso son elucubraciones y cosas que no vienen a cuento. Lo que sí, estadísticamente ha habido 265 papas dividido entre 2000 da más o menos un papa cada 7 años. Claro, ha habido papas como el que veíamos hace un rato, que duró 31 días, Benedicto V, pero ha habido papas que ha durado 36 años, como Pío IX. O sea, el promedio es 7 años. Y hay que tener en cuenta que un papa es elegido pues ya en la plenitud de la vida, ya en el declive, con 60 y pico, 70 años. 78 años tenía Benedicto cuando fue elegido. O sea que por ley de vida poco tiempo le queda. Y son tiempos aprovechables de experiencia, de santidad, de gobierno y demás, que dan una visión de futuro y una visión de serenidad muy grande. Así que eso es lo que hay y con eso tenemos que conformarnos. Esto veremos después en nuestra próxima intervención, en la próxima hora. Hemos visto la renuncia de los papas, pero ha habido, ¿cuántos Benedictos ha habido? Francisco ha habido uno. El papa que más ha habido ha sido Juan 23, Angelo Roncalli fue el que más nombres ha sido elegido. Francisco ha sido elegido uno, otros ha habido solamente uno, ha habido dos. Pío es piadoso, ha habido 12. Juan es 23 ha habido, Pablos ha habido 6, Pedro no ha habido ninguno. Ahora, ¿por qué viene el cambio del nombre? Hay muchas leyendas sobre eso. Una de ellas siguiendo la imitación de Pedro, que cuando es elegido por el Señor de Simón se convierte en Pedro,
Y la otra, que me parece más lógica, hacia comienzos de la Edad Media fue elegido de papa un individuo que tenía un nombre de pagano, nombre de Mercurio. Y claro, no se veía muy bien que dirigir la Iglesia a un grupo de cristianos, un individuo con nombre de paganos. Y por eso se cambió, creo que fue Juan I el que cambia el nombre. Como dicen los italianos, si non è vero è ben trovato. Si es cierto, está bien, y si no es cierto, pues también sirve. Al fin y al cabo, hay tantas opiniones como tantas cabezas. Los papas, recuerden que su gran grandeza es ser el obispo de Roma, el sucesor de Pedro. Que ha habido una serie de pocas vergüenzas a lo largo de la historia, las ha habido. Que ha habido una serie de santidades tremendas, las ha habido. ¿Por qué? Porque la Iglesia es humana y pecadora. Humana es santa y pecadora. Santa porque está fundada en Cristo, que es la salvación, y pecadora porque está fundada en seres humanos que cometemos errores y cometemos pecados.